Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar el Evangelio de Marcos, introducción. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos porque eres un Dios bueno, porque tu misericordia es para siempre. Te pedimos en este momento, Señor, que tu gracia sea sobre nuestra vida, para que al abrir la Escritura, el Espíritu Santo pueda darnos entendimiento y podamos comprender la bendición de estudiar tu palabra a través del Evangelio de Marcos. Guíanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a comenzar el estudio de un nuevo libro de la Biblia, el Evangelio según San Marcos. Este Evangelio es muy particular, con una visión y un énfasis diferente del ministerio de Jesús. Al estudiar el Evangelio según San Marcos, en lo que concuerdan todos los comentadores e historiadores, es que este Evangelio fue el primero en escribirse. En lo que difieren algunos es en la fecha. Algunos consideran que este Evangelio fue escrito antes de la muerte de Pedro, y otros consideran que fue después de la muerte de Pedro. Para unos fue entre el año 64 al año 66 después de Cristo. El nombre del autor es una mezcla entre dos culturas. Juan Marcos. Juan es el nombre hebreo que significa lleno de la gracia de Dios. Y Marcus viene del nombre latino Marcus, que significa hombre combativo. Marcos era hijo de una mujer llamada María. Si leemos Hechos capítulo 12, versículo 12, encontramos lo siguiente. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. También entendemos que era sobrino de Bernabé. Vayamos al libro de Colosenses capítulo 4 versículo 10. Dice el apóstol Pablo: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. No sabemos si Bernabé era hermano de María o hermano del padre de Marcos. Lo cierto es que Marcos era sobrino de Bernabé. Ahora, en el hogar de María, la madre de Marcos, se había convertido en un aposento alto, un lugar donde los apóstoles encontraban refugio en Jerusalén. Si nosotros vamos a leer a Elena de White en el libro Hechos de los Apóstoles, página 135, ella dice lo siguiente: la madre de Marcos se había convertido a la religión cristiana y su casa en Jerusalén era un asilo para los discípulos. Allí estaban siempre seguros de ser bienvenidos y de gozar de un periodo de descanso. Fue una de esas visitas de los apóstoles a la casa de su madre cuando Marcos propuso a Pablo y a Bernabé acompañarles en su viaje misionero. Sentía la gracia de Dios en su corazón y anhelaba dedicarse enteramente a la obra del ministerio evangélico. Así que Juan Marcos acompañó a Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero de estos apóstoles. En un viaje posterior, Marcos acompañó a Bernabé a la isla de Chipre.
Parece que Marcos trabajó más tarde bajo la dirección de Pedro y de Pablo. Cuando Pedro va a Babilonia, conocida también como Roma, Marcos va con él, al parecer como su traductor. Leamos 1 de Pedro 5:13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. Presumiblemente Marcos tradujo tan a menudo la predicación evangélica de Pedro y se familiarizó tanto con ella que pudo escribir, bajo la inspiración del Espíritu Santo, el evangelio que lleva su nombre. Algunos consideran que el mismo hecho que el evangelio fuese escrito por una persona tan poco destacada como Marcos, pues evidencia su autenticidad y de que él es, sin duda, el verdadero autor. Juan Marcos no fue uno de los discípulos cercanos de Jesús, no era parte de los 12 y al parecer tampoco de los 70. Pero Marcos conoce detalles que los otros evangelios no mencionan, como las palabras que Jesús dirigió a la hija de Jairo, Talita Cumi, o las palabras dirigidas a un sordomudo, Efata. Por eso algunos creen que de alguna manera Juan Marcos tuvo algún tipo de encuentro con Jesús. Incluso hay un detalle que solo aparece en el Evangelio de Marcos, y es la mención de un joven que estaba allí cuando Jesús fue arrestado. Si vamos a Marcos capítulo 14, versículos 51 y 52, leemos: Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Ese incidente solo se menciona en este evangelio, y al parecer está escribiendo de sí mismo. Además, porque este joven no juega ningún otro papel en el relato del evangelio. Marcos es el más corto de los 4 evangelios. Sin embargo, en muchos aspectos es el más ágil y vigoroso de todos. Marcos da énfasis a Jesús como un hombre de acción, mientras que Mateo lo presenta como un maestro. Por lo tanto, Marcos registra casi todos los milagros que se mencionan en los otros evangelios sinópticos. Una palabra muy característica de Marcos es eutheos o eutus, que significa luego, enseguida, inmediatamente, al instante, al momento. Marcos relata la vida de Cristo mayormente en orden cronológico y no por tópicos como lo hacía Mateo. Su énfasis en los milagros señala claramente su propósito. Era el de destacar el supremo poder de Dios, como puede verse en las maravillas y milagros hechos por Jesús. Este es el objetivo primario de Marcos, así como el de Mateo era de señalar que Jesús cumplió todas las predicciones de los profetas del Antiguo Testamento. Marcos prueba que Jesús es el Mesías por el testimonio que da de su poder divino, el cual, presumiblemente, sería más convincente para los lectores a quienes se dirigía, que eran cristianos de origen gentil, posiblemente romanos. Es debido a esto que Marcos no está interesado en hablar de genealogías ni de cumplimiento de profecías, ya que su audiencia es mayormente gentil. Su intención es mostrar a Jesús como el que sirve con su vida. Marcos enfatiza los milagros de Jesús porque en ellos se puede observar a Jesús sirviendo a las personas que estaban pasando por necesidad en sus vidas. Jesús observó esto y extendió su mano para asistirlas y ayudarles. Su mensaje es el evangelio de un siervo perfecto, de una salvación perfecta. El estudio del evangelio de Marcos nos ayudará a ver la vida de Jesús desde un enfoque diferente. Nos dará un matiz diferente para entender la maravillosa obra del Mesías. Apreciado amigo y hermano,
Oramos al Dios del cielo para que al estudiar el Evangelio y volvernos a encontrar con Jesús, el personaje central de esta historia, podamos tener un encuentro con el Salvador de manera personal, que podamos ver a Jesús salvando también nuestro corazón, sanando nuestras heridas, limpiándonos de pecado y ofreciéndonos su gracia y perdón. Que el Señor hoy te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.